En todo este caminar que nosotros llevamos aquí en la iglesia, hemos pasado por diferentes circunstancias, ¿cierto? Y hoy queremos hablarles de algo que se llaman las crisis. Y el título de esta enseñanza es El cielo no está en crisis. Pero bueno, ¿qué es una crisis? Según la Real Academia Española, dice, es un cambio profundo y de consecuencias importantes en una situación o en la manera en que ésta es apreciada. O en otras palabras, podemos decir que una crisis es una situación difícil que a veces aparece sin avisar. Es una situación que nos duele, que nos incomoda y que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Y nosotros quisimos preguntarles a algunos de ustedes, a algunos de nuestros amigos o discípulos, ¿en qué crisis han pasado en sus vidas? Entonces algunos nos dijeron crisis laborales, sí, cuando nos despiden del trabajo, cuando algo pasó y ya no llegó esa provisión, ¿cierto? También nos hablaron de las crisis económicas, sí, que estas también son generadas por la falta de trabajo o por la cantidad de deudas que llegamos a tener. También tenemos las crisis de salud, cuando llega la enfermedad y golpea a nuestra vida. A veces estamos súper bien y de un momento a otro llegó una enfermedad que trajo una crisis en la familia. Y no solamente se convierte en una crisis de salud de enfermedad, sino que muchas veces esa crisis también se puede convertir en una crisis económica, ¿cierto? Porque estamos enfermos para trabajar, ¿sí? O tenemos que pagar muchos medicamentos y se convierte también en una crisis económica. También hay crisis de estrés, sí, cuando colapsa todo nuestro sistema nervioso y les vamos a contar, hace como cuánto ya, O 3 años. como 3 años, Juan tuvo una crisis de estrés terrible. Y esta mañana en el servicio de los yo dije que había durado como una semana sin hablar, él quedó completamente mudo, ¿sí? Pero me corrigieron y fue más tiempo. Ya ni siquiera me acordaba, pero él quedó sin hablar completamente. Entonces, eso también te puede afectar. O también hay personas que la cara se les tuerce, ¿sí? El dolor acá en los hombros, les empiezan a salir bolas, todo eso. Si usted tiene eso, puede estar teniendo una crisis de estrés. También tenemos crisis familiares, sí, es cuando puede haber crisis en el matrimonio, podemos estar pasando un tiempo difícil como pareja, o también cuando tenemos crisis con nuestros hermanos, sí, que a veces en la familia con los hermanos ahí la relación es difícil y a veces vivimos en una constante crisis con nuestros hermanos, con nuestros papás y se convierte en una crisis en nuestra familia. También tenemos crisis emocionales. Entonces yo quería contarles, el día de ayer yo me levanté con una crisis emocional terrible. Me levanté y no me sentía bien conmigo mismo. Me Nicole. levanté súper fastidiado, no quería nada. Sí, estaba muy con una crisis en mis emociones y yo no sabía por qué estaba haciendo eso. Sí, entonces Vale me dijo, ¿sabes qué? Vamos, almorzamos y dormimos. Y ya, te bañas y listo. Y literalmente así fue. Y pasé por una pequeña crisis en mis emociones. También hay crisis de fe, cuando sentimos que el Señor no nos escucha, cuando sentimos que le oramos y le oramos y le oramos y no hay una respuesta a lo que necesitamos. Y pensamos que ya el Señor no está ahí, sentimos que no hay propósito, sentimos que venimos a la iglesia y decimos, pero bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Sí? Entonces podemos también llegar a tener una crisis de fe. Imagínense que las crisis sean, bien sea por nuestra decisión, ¿sí? Nosotros mismos las provocamos, o también puede ser que a nuestro alrededor o la vida simplemente se dio todo para que llegáramos a tener una crisis, ¿sí? Y nadie, puede ser que usted lleve 30, 40, 50 años siendo cristiano, o puede que sea la primera vez que usted venga a la iglesia, usted no está exento de llegar a tener una crisis. Cualquier persona puede llegar a tener una crisis en cualquier momento. Y imagínense que en el año 2024 nuestra familia pasó una crisis. Imagínense que yo soy administradora pública y venía trabajando con la gobernación de Cundinamarca ya varios años. Estábamos acostumbrados que, pues bueno, se acaban los contratos en diciembre, pero por tardar
finalizando enero, ya comenzando febrero, siempre me renovaban contrato. Entonces ahorré para esos meses que teníamos que esperar y todo súper bien. Y no llegó el contrato. Entonces era como bueno, tranquila, el siguiente mes, no pasa nada, esperen. Y cuando ya preguntaba como yo, bueno, ¿y qué pasó? Mi trabajo, mi contrato, ¿qué ha sucedido? Me decían, no, lo tuyo va bien. Como así siempre le responden a uno y yo, bueno, sigamos esperando entonces a ver qué es lo que va a suceder, ¿sí? Pero en todo este paso pasé por unas crisis terribles, ¿sí? Entonces todas las crisis que anteriormente les mencionaron y que también muchos de ustedes nos dijeron, yo las viví en ese tiempo, ¿sí? Porque no tenía trabajo, entonces ya empecé a dejar que pasara el tiempo y yo era como, pero mi trabajo, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Señor, yo te oro, Señor, nosotros te servimos, llevamos acá como pareja sirviéndote, ¿qué es lo que pasa, Señor? ¿Por qué tú no respondes, Señor? Tú no estás escuchándome, tú no estás. Ay, todos los pensamientos se me vinieron a la cabeza, todo. Ya empecé a tener fue crisis emocionales y personales. Acá también en mi servicio también lo vi completamente afectado porque ya no me sentía yo, todo sentía que se había dañado, todos los sueños que yo tenía para el año 2024 dije, no voy a poder lograr ninguno porque para lograrlos necesito trabajar. Entonces fue un declive total en mi salud emocional, también física, espiritual. Todo sentí que se fue abajo, sentí que nos quedamos sin amigos, sentí que todo, literalmente todo cambió. Y sobre todo me sentí sola, a pesar de que estaba con mi esposo y de que él siempre estuvo apoyándome, sentí que el Señor realmente se había olvidado de mí y no estaba escuchando mis oraciones. Y es que realmente en ese tiempo de crisis que pasamos, uno es tentado a tomar decisiones, ¿cierto? En medio de la crisis somos tentados a tomar ciertas decisiones y nosotros en muchas ocasiones pudimos ser tentados como de, bueno, ¿y si nos vamos para otro lado? ¿Sí? Si buscamos en otra ciudad de pronto esa provisión y una crisis lo puede llevar a tomar una decisión incorrecta. Por eso debemos pedirle al Señor sabiduría en medio de la crisis. Y también es importante entender que el Señor permite que pasemos por diferentes crisis porque Él quiere usar esas crisis a nuestro favor. Lo dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para, Y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo quiero preguntarles, iglesia, ¿todos aquí amamos al Señor? amén. Exacto. Entonces, como todos amamos al Señor, entonces Él va a usar toda crisis y toda circunstancia para nuestro bien. En nuestro caso, esta crisis que pasamos nos permitió aprender muchas cosas. Una de ellas fue aprender a confiar en el Señor. Fue a aprender a poner nuestra mirada en Él y no muchas veces en los hombres, no en las circunstancias. También nos enseñó que debíamos sanar muchas cosas. El hecho de que Vale no estuviera trabajando le permitió a ella sanar muchas áreas en su vida que tenían que ser sanas. Entonces, no importa la crisis o el momento por el que estemos atravesando, el Señor lo va a usar a nuestro favor. Nosotros podíamos ver que los meses pasaban. Empezó, ok, febrero, no, marzo, no, abril, no, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Empezaron a pasar los meses y yo decía, no está sucediendo nada. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? ¿Qué es lo que nos hace falta? Ya sané, ya perdoné, ya pedí perdón. ¿Qué más tengo que hacer, Señor? De verdad. Yo, o sea, yo sentía que ya había hecho ya toda la lista, ya la llenaba yo, pero ya hice esto, ya hice. Y dije, bueno, lo tengo que volver a hacer, Señor, no importa, yo lo vuelvo a hacer, pero necesito que abras esa puerta. Pero realmente los planes que tenía el Señor para nosotros en ese momento eran totalmente diferentes a lo que nosotros creíamos. Y en la Biblia también hay un personaje que pasó por una crisis y les queremos hablar hoy de ese personaje, que es el profeta Elías. El profeta Elías venía de su mejor momento, venía de grandes, increíbles victorias, ¿sí? Entonces, esta historia está en Primera de Reyes 17, hacia los capítulos adelante. No se las vamos a leer, se las voy a resumir, ¿listo? Pero si ustedes la quieren leer completa, ahí la encuentran. Imagínense en que, como venía de su mejor momento, pasaron las siguientes cosas. Él anunció que iba a haber una gran
sequía. Multiplicó la harina y el aceite para la viuda de Sarepta, cuando también se estaba quedando ya el hijo de la viuda enferma y muere, pero él ora y le pide al Señor para que lo vuelva a traer a la vida. También él desafía a los 450 profetas de Baal y ora al Señor para que del cielo descienda fuego, y lo logra todo esto. Entonces, uno no se imagina que después de tantas victorias así tan increíbles vengan un tiempo de crisis. Y es así, las crisis llegan en cualquier momento. Nosotros podemos creer que estamos en nuestro mejor momento y es ahí cuando las crisis llegan. Entonces, él está así en su mejor momento, todo súper bien, y llega la reina Jezabel. Y ella, brava por todo lo que ha sucedido con los profetas, lo que hace es amenazarlo de muerte. ¿Y qué hace Elías? Huye, sale corriendo. Le entró todo el miedo y salió corriendo. Aún después de ver todo lo que el Señor había hecho, igual salió huyendo, ¿sí? Y eso es lo que puede pasar con nosotros. Nosotros podemos ver milagros, cosas increíbles que el Señor ha hecho en nuestra casa, pero en el tiempo de crisis se nos puede olvidar completamente todo. Nosotros acá sirviendo, los dos ya como pareja llevamos 12 años, 12 años sirviéndole al Señor. Y hemos visto milagros increíbles en nuestra casa. Pero en el 2024 a mí se me olvidó todo lo que el Señor había llegado a hacer en nuestra vida, porque no veía una respuesta. Y como Elías me sentí desanimada, sin propósito, y aún muchísimas veces cuando pasamos por la crisis queremos hasta llegar a quitarnos la vida. Y en medio de este proceso de la crisis queremos hablarles de 5 puntos importantes de qué hacer cuando estemos atravesando en una crisis. Porque de pronto ustedes nos dicen, bueno, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Porque en medio de la crisis como que no tenemos una respuesta, ¿cierto? Entonces el primer punto es pasar tiempo con el Señor. Y es que muchas veces cuando estamos pasando por un tiempo difícil, lo primero que podemos llegar a pensar es, el Señor está enojado conmigo. El Señor se alejó de mí. El Señor me dejó solo, ¿cierto? De pronto cometimos un error y ese error nos llevó a una crisis. Entonces pensamos que el Señor está enojado y por eso estoy atravesando ese momento de crisis. Y el enemigo muchas veces lo que quiere hacer es que nosotros nos alejemos. También cuando estamos pasando por un momento difícil, decimos, no, pues para qué voy a la iglesia. Muchas veces pensamos, no, pues yo para qué voy a servir hoy si estoy pasando por esto tan difícil. Siempre nuestra mente nos va a llevar a huir, así como le pasó a Elías, ¿cierto? El que hizo, huyó, ¿cierto? Pero lo que debemos hacer es pasar tiempo con el Señor. Jeremías 33:3 dice, yo sé que todos lo conocemos aquí, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿sí? Y me gusta mucho el versículo porque dice, clama a mí. No dice como, pues pídele al Señor si Él quiere. No es como, bueno, Señor, estoy pasando por este proceso, no tenemos trabajo, no tenemos nada. Si quieres, pues envíanos alguito. No, claramente el versículo dice, clama. ¿Y qué es el clamor? El clamor es el deseo de un corazón necesitado, ¿sí? Entonces, cuando, Señor, realmente no puedo más, necesito una respuesta. Ese clamor significa desesperación, significa que en nuestras fuerzas ya no podemos hacer nada, entonces vamos a pedirle al Señor. Y tenemos una promesa, y es que Él nos va a responder. En medio de cada crisis, el Señor nos va a responder. Y lo que me gusta de este versículo es que no solamente nos va a responder, sino que dice, y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Entonces, en esos tiempos de crisis, no solo el Señor nos va a responder, sino que cosas que nosotros jamás hemos visto, milagros que jamás hemos visto en nuestras familias van a ocurrir. ¿Por qué? Porque estamos yendo hacia el Señor y Él nos va a responder. Cuando atravesemos una crisis es el mejor momento para acudir a Él. También en el Salmo 91:2 dice, lo tenemos ahí, yo digo al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, el Dios en quien confío. Entonces, cuando estemos pasando por un tiempo de crisis, vayamos a pasar tiempo con Él y pongamos nuestra mirada en Él.
¿sí? Confiemos en el Señor. El clamar es de verdad irle a decir, nosotros los primeros meses era como, bueno, Señor, por favor, todas las noches, mi trabajo, Señor, tú sabes que necesitamos, pero ya al pasar los meses y uno ver que en la nevera se empiezan a acabar las cosas, ya era como, Señor, por favor, Señor, mira, mira cómo estamos, Señor, mira lo que está pasando, Señor, mira qué necesitamos para esto, Señor, necesitamos pagar esto, por favor, Señor, actúa. Y el Señor muy lindo en el último momento siempre llegó a traer la solución, pero era ya el clamor, ya era Señor, de verdad, estamos desesperados, o sea, de verdad, Señor, por favor, escúchanos, haz algo. Entonces, hay veces nos hace falta también a nosotros clamar, ¿sí? Porque o sea, nos acostumbramos a orar, sí, esperar, no sé qué, pero a veces el Señor también necesita como que échele las ganitas a la oración. Ore más, ¿sí? Entonces también tenemos que aprender a clamar cuando tenemos una necesidad así. Y el segundo punto es entregar la situación a Dios. Como seres humanos, casi todos tenemos, o bueno, todos tenemos la necesidad de controlar las cosas, ¿sí? Si tenemos el control, sabemos cómo va a estar todo. Tiene un orden, ¿verdad? Entonces sabemos que si tenemos el control de la situación, pues ya nada va a llegar aparte. Pero cuando suceden las crisis, se sale todo de control. Ya no sabemos qué es lo que va a pasar, ni en qué momento va a llegar. Entonces, tenemos que aprender a soltarle todo esto al Señor, ¿sí? Y decirle, Señor, no podemos. O sea, ya era algo que se me salía de las manos. Usted no se imagina la cantidad de hojas de vida que envié. A todo, cualquier oferta laboral que veía yo, enviar, enviar, lo que sea que saliera, no salía nada. O sea, yo decía, Señor, de verdad, es increíble, uno puede enviar 30 hojas de vida al día y ninguna. Y yo decía, pero es que no tiene sentido que nada salga. O sea, yo decía, ni siquiera en mi carrera, profesional, no profesional, yo decía, lo que salga, nada, nada, nada salía. Hasta que aprendí a entregarle y dije, ok, Señor, de verdad ya no entiendo tus planes, no entiendo para dónde va esta situación, te entrego mi trabajo, te entrego mi casa, te entrego esta necesidad que tenemos. Obra tú. Y también, bueno, primera de Pedro 5:7 dice, depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Entonces esa promesa llegó y yo dije, ok, Señor, deposito toda mi ansiedad, deposito todas mis necesidades, deposito todo lo que está pasando por mi cabeza y voy a tener la seguridad que tú vas a cuidar de mí y que tú vas a cuidar de mi casa. Y eso fue lo que empezamos a ver. Lo que les digo, no fue como de la manera que esperábamos, pero el Señor siempre estuvo cuidando de nuestras vidas. En ese tiempo nunca nos hizo falta nada. Mirábamos y hacíamos cuentas y realmente no alcanzaba con el sueldo de mi esposo. O sea, no había manera, pero el Señor siempre hizo alcanzar todo. También Elías, en su peor momento, huyendo y deseando morir, le entregó también todo al Señor. Sí, y ahí yo me imagino, él, después de venir de todas esas victorias, pasar por esto, el Señor no fue como, "Ay, este profeta de este tipo, después de todo lo que hice por él y ahora huyendo de verdad". No, yo me imagino que el Señor como, ya no, sí, no, ahí dice que antes el Señor fue y le dio comida y le dio descanso. El Señor no es ajeno a nosotros, el Señor no es ajeno a nuestra crisis, ¿sí? Entonces, si nosotros aprendemos a entregarle todas nuestras cargas al Señor, Él va a traer el alimento y Él va a cuidar de nuestra vida. Listo. El punto 3 dice tener un cambio de mentalidad. Y es que una crisis nos tiene que llevar a cambiar algo en nosotros, ¿sí? Una crisis no nos puede dejar igual. Siempre debemos aprender algo de la crisis. Y es nuestra decisión si nos quedamos estancados en esa situación o más bien confiamos en el Señor de que Él va a tener el control, ¿sí? Y vamos a aprender. En la crisis, nuestro carácter es formado, ¿sí? El carácter de nosotros es formado porque empezamos no a depender, como decía Vale ahorita, de nosotros mismos, sino le entregamos el control al Señor, confiando de que Él nos va a ayudar a salir de esa situación. No nos podemos quedar repitiendo el
lo típico, ¿no? De por qué me está pasando esto a mí. Incluso esa fue nuestra oración también en un momento. Es como, pero no entendemos el por qué, ¿sí? Y en algún punto tuvimos que cambiar nuestra mentalidad y no empezar a orarle al Señor como, ¿por qué me está pasando esto? Sino como, Señor, no entendemos por qué estamos viviendo esto. Entiendo que tú estás obrando. ¿Sí? Entonces, ese debe ser nuestro cambio de mente. Dejar de pensar que es por nosotros, sino más bien decirle, Señor, eres tú, encárgate tú de esta situación difícil. En ese tiempo, uno decide si cambiar la mentalidad o no al final. Sí, ustedes se imaginan, yo pasé por un proceso de frustración terrible. Sí, o sea, no, yo decía, no, yo todo, señor, porque no sé qué. Pero yo decidí cambiar mi mentalidad. Era como, o me quedo acá frustrada toda la vida, señor, no me diste trabajo, nada sucede, entonces voy a esperar a ver qué pasa, llévame, no sé, haz algo, señora, ¿y qué vas a hacer? No, pero yo decidí levantarme y decir, bueno, señor, no era el plan que teníamos, tus planes son diferentes, no los conocemos, ok, está bien, voy a levantarme, voy a cambiar mi mentalidad. No se imaginan, había gente que me decía, es que usted no quiere trabajar. Y yo era como, ¿es en serio? He mandado hojas de vida a todo lado. No era que eso no quisiera, es que no le sale de verdad. Entonces decidí seguir frustrada o no, porque también muchos sueños se aplazaron. Uno de mis sueños para el 2024 era hacer mi especialización. Entonces yo decía, no, pues con la especialización me van a pagar más y voy a tener un mejor trabajo también y todo. Ni siquiera había trabajo. No había nada para poder salir adelante. En ese momento era lo que yo pensaba. Sí, pero entonces me levanté un día y dije, ok, señor, vamos a hacer con lo que tenemos lo que tú quieras. Y hoy estamos haciendo cosas que jamás realmente nos imaginamos hacer. Sí, el Señor abrió puertas que jamás en la vida llegamos a pensar nosotros dos que pudiéramos lograr. Pero el Señor nos supo sorprender en el momento que yo decidí cambiar mi frustración por abrir la expectativa a lo que el Señor tenía para mí. Cuidar de nosotros mismos y de nuestro alrededor. Y es que en medio de un tiempo de crisis, nosotros empezamos a dejar de lado nuestra salud, ¿sí? En medio de un tiempo difícil, empezamos a no comer o a comer de más, ¿cierto? A mí me pasa, cuando estoy estresado o estoy en un momento difícil, empiezo a comer, me puedo comer 3 chocolatinas, 4 empanadas, 2 Coca-Colas, ¿sí? ¿Por qué? Porque llega la ansiedad, entonces uno empieza a buscar saciar eso que uno está sintiendo y lo hace a través de la comida, ¿cierto? También podemos empezar a no dormir bien, ¿cierto? Las preocupaciones, empezamos a dar vueltas en la cama, ¿sí? Y empezamos a no cuidar de nosotros mismos y también a no cuidar de nuestro alrededor, ¿cierto? Porque no solamente estoy siendo afectado yo, sino también está siendo afectada mi casa, los que me rodean. Si yo no cuido de mí mismo, no voy a poder cuidar de mi alrededor, ¿sí? Y es que las crisis pueden venir a afectar nuestra salud mental y nuestra salud física. El cuidar la salud física es muy importante, ¿no? Porque cuando estamos por un tiempo de crisis, el sistema inmunológico se cae totalmente. Entonces, cualquier virus que haya por ahí en el ambiente, de una vez lo va a coger a uno, de una, cualquier virus, cualquier gripa, cualquier situación así, de una vez lo va a coger a uno. Porque es que no solo estamos en crisis mentalmente, también nuestro cuerpo entra en crisis. Entonces, por eso es tan importante tener cuidado. El estrés al final también. Sí, hay personas que el estrés les baja de peso. Hay personas que el estrés nos sube de peso. ¿Sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque cada cuerpo es totalmente diferente, pero una crisis puede marcar totalmente nuestra vida. Y lo mejor de salir de la crisis es salir bien, no salir uno con un montón ahí de baches, por así decirlo. En Tercera de Juan 1:2 dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. También en otra versión dice que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿cierto? Entonces el Señor quiere que nosotros gocemos de buena salud y la salud también es nuestra responsabilidad. Entonces no dejemos que una crisis nos afecte nuestra salud y pongámosle al Señor esas peticiones y esas crisis en las que estamos que el Señor nos va a responder. Debemos rodearnos de personas que nos
levanten. Y es que en la crisis no podemos caminar solos. En medio de esa crisis y esa dificultad que nosotros pasamos, muchas veces lo que hicimos al principio fue aislarnos, fue no queremos ver a nadie, no queremos que nadie nos visite, nos aislamos un montón de muchas personas y en ese momento nos sentimos peor, pero después nos empezamos a rodear de amigos y de personas que levantaron nuestros brazos, así como en esta historia que está en Éxodo 17, no lo vamos a leer porque es un poquito largo, pero habla de que el pueblo de Israel estaba en guerra contra los amalecitas. Entonces, cuando está en guerra, Moisés sube al monte a orar y dice la historia que cuando Moisés levantaba sus brazos, el pueblo obtenía la victoria. Es decir, Moisés estaba orando y yo me imagino a Moisés allá, Señor, ayúdalos, dales fuerza, que las espadas lleguen, o sea, ahí en toda la guerra, no metas ahí en el papel. Y como que Moisés se empezaba a cansar y cuando bajaba los brazos, entonces el pueblo empezaba a ser derrotado. Entonces, la ventaja era que Moisés no estaba solo. Dice la historia que estaba Aarón, que era el hermano de Moisés, y Hur, que era también uno de los siervos de Moisés, ¿cierto? Dice que ellos se pusieron al lado, uno a la derecha y otro a la izquierda, y levantaron los brazos de Moisés, y así llegó la victoria. Sí, entonces, así como el pueblo de Israel estaba en ese momento en una guerra, en una crisis, cuando nosotros estemos pasando por una crisis, debemos rodearnos de personas que levanten nuestros brazos, ¿cierto? Que vengan y nos digan, ven amigo, no estás solo, vamos, vamos, y que levanten nuestros brazos en esos momentos difíciles. Y levantar los brazos es complicado, ¿sí? Levantar los brazos de alguien es complicado, ¿sí? Y más si está en una crisis. Uno se vuelve complicado, depresivo, todo, nada le gusta, ¿sí? Y uno está mirando cómo ayudar a la persona y cómo levantarle los brazos, ¿sí? Pero ustedes no saben el alivio que eso trae para uno. De verdad, oramos ese tiempo porque también nos quedamos sin amigos y oramos al Señor por buenos amigos. Y también llegaron buenos amigos, amigos que levantaron nuestros brazos. Y al final esos amigos se volvieron una curita para el corazón de nosotros. Oren al Señor por buenos amigos. Quizá no tenemos amigos en este momento, quizá no son los amigos correctos. Pero si le pedimos al Señor, Señor, trae las personas correctas, el Señor las va a traer. Y dice también Proverbios que un amigo se vuelve más que un hermano. ¿Sí? Y eso es lo que necesitamos. Y para eso también está la iglesia. Y para eso están nuestros grupos de vida. Nuestros grupos de vida son para que podamos levantar los brazos de las personas. Porque no siempre estamos pasando por el mejor momento. Ojalá todos siempre estuviéramos bien, ¿sí? Pero siempre hay personas que necesitan la ayuda. Y para eso son nuestros grupos de vida, para que podamos levantar nuestras vidas, para que podamos hacer que esas crisis, esos momentos difíciles sean un poco más llevaderos. Y también algo que es importante tener en cuenta es que muchas veces nosotros también tenemos que convertirnos en ese Aarón y en ese Hur. Tenemos que convertirnos en personas que también levanten los brazos de otros, porque muchas veces nosotros, si llevamos ya tiempo en la iglesia, si somos líderes, también podemos ponernos en la posición de, pero usted ni quiere trabajar, ¿no? Podemos ser personas que en vez de levantar los brazos, son de los que hunden. Y debemos aprender a no minimizar las crisis que otros están pasando. De eso se trata también, ponernos en los zapatos de los otros e interceder por las peticiones de los demás. Creo que eso es algo que aquí en casa siempre lo tenemos en cuenta, y es que tenemos que ponernos en la brecha de la necesidad de otro, que nosotros nos convirtamos también en un Aarón y en un Hur para la vida de las demás personas. En la Biblia también dice, el que quiera ser amigo, muéstrese amigo. ¿Cómo ustedes quisieran que fuera cuando se están pasando por una crisis? ¿Qué clase de amigo quisieran tener? Sí, sean ese amigo. Porque muchas veces también tenemos gente a nuestro alrededor y no sabemos si están pasando por un mal momento. Porque nos acostumbramos a estar en la iglesia siempre bien. Sí, todo está bien. A mí me preguntaban, ¿cómo estás? Y yo, bien, no pasa nada. Sí, todo bien. Y que por dentro salía a llorar o estaba vuelta a nada. Pero necesitaba era de un buen amigo. Entonces convirtámonos en ese amigo.
Y en las crisis, Dios promete estar con nosotros. Dice Isaías 43:2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarán ni te abrazarán las llamas. No sé si ustedes han tratado de pasar un río con un buen caudal. Es supremamente difícil, ¿sí? Hay veces uno tiene que coger una cuerda que esté hacia el otro lado y uno poderla pasar, o hacen una cadena humana y uno va pasándose así. Es difícil. O cuando uno está en el mar, las olas se lo llevan, uno es como todo el tiempo así por las olas, ¿sí? Ahora imagínense por el fuego, uno tiene que vestirse con algún traje especial para no llegar a quemarse. Y en todo eso el Señor dice que va a estar con nosotros. Por el agua, por el fuego, son crisis a lo que se refiere también. Y el Señor promete estar en cada una de ellas a nuestro lado. El venir a la iglesia no nos hace exentos de pasar por crisis, ¿sí? Pero nos da la promesa de que el Señor en cada una de ellas va a estar con nosotros. Nosotros no estamos solos. Si estás pasando por una crisis, el Señor está a tu lado. El Señor quiere levantarte, el Señor quiere mostrarte algo diferente. Quizá la crisis está sucediendo, pero va a ser para que algo mejor llegue a tu vida. Y nosotros no lo estamos permitiendo. Las crisis son inevitables, iglesia. No vamos a poder salir ahorita de acá y decir, no, ya no vamos a volver a tener una crisis, ya nada va a volver a suceder, toda nuestra vida va a ser perfecto. No. Pero en medio de ellas es que el Señor va a estar con nosotros. En Isaías 63:9 dice: cuando ellos sufrían, Él también sufrió, y Él personalmente los rescató en su amor y su misericordia, los redimió. Los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. En cada crisis, en cada vez que tú estás ahí quizá en tu habitación llorando, preocupado porque no sabes qué hacer, cómo vas a salir de esa crisis, el Señor está a tu lado. El Señor está secando cada lágrima, el Señor está abrazándote, el Señor está diciendo, voy a levantar tus manos y vamos a poder salir de esta crisis. Este no es el final, eso es un nuevo comienzo que el Señor nos está dando. El Señor no es ajeno a nuestro dolor. Y en medio de la crisis eso es lo que siempre vamos a venir a pensar, de que el Señor no nos está escuchando, de que el Señor quizá no nos está viendo, pero Él pasó por eso, Él sufrió por amor por nosotros y entregó su vida. Él sabe que es una crisis, Él vivió crisis y Él entiende nuestro dolor, Él entiende nuestra preocupación. Así que cuando estemos pasando por crisis, recuerden que el Señor está ahí a nuestro lado, levantando nuestros brazos. Y si nosotros estamos en crisis, el cielo no está en crisis. Y de ahí es donde viene nuestra solución. Iglesia, no hay crisis tan grande que Dios no pueda transformar. Y aunque veamos esa noche oscura, el Señor va a poder iluminar nuestro camino. Va a proveer para nuestras vidas. Y quiero que leamos todos este versículo de 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, cuando estemos pasando por la crisis, recordemos esta promesa que el Señor nos hace. Y es que en la crisis no debemos temer, porque Él es con nosotros. No debemos desmayar, porque Él es nuestro Dios que nos da las fuerzas.